Muy buenas tardes. En esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado, quiero compartirles una palabra que el Señor me dio en estos días para compartirles. Y se trata de el alfarero, de la historia que aparece en Jeremías capítulo 18. Y quiero decirles que hace mucho tiempo yo terminé, cuando estaba bien jovencita, terminé pedagogía, estudié para maestra, ¿sí? Fue uno de los primeros estudios que hice. Y una de las cosas que nos enseñaban allí en la pedagogía era cómo captar la atención de los niños para enseñarles algo, ¿sí? Y me llama la atención, estudiando la Biblia, cómo Dios, de una manera muy hermosa, de una manera muy especial, nos ilustra en su palabra para que aprendamos cosas, ¿sí? El sábado pasado veíamos cómo a través del tabernáculo el Señor nos enseñaba, como en una obra de teatro, toda la redención, todo el plan de salvación del hombre en ese tabernáculo. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas ilustraciones, parábolas que el Señor Jesús mismo la encontramos en el Nuevo Testamento, parábolas para hacer una enseñanza, ¿sí? Para darnos una enseñanza. Así que en esta tarde yo quiero compartirles acerca de el alfarero, de los 4 pasos del alfarero. Vamos a mirar en este video para que luego aprendamos algunos detalles. Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número 1. Balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo. Su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente, se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. Te quiere centrar. Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro, y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro.
Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces, cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Qué hermoso, ¿cierto? Con una ilustración de esta, el Señor también quiere enseñarnos a nosotros, y eso es lo que vamos a meditar en esta tarde en Jeremías 18, del 1 al 6. Quiero que miremos qué es lo que dice este pasaje en la palabra de Dios. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Primero que yo quiero que meditemos cuáles son los diferentes personajes, digámoslo así, que aparecen aquí, o qué simbolizan estas palabras que vamos a encontrar en este pasaje. Dice que Dios le habló a Jeremías diciéndole que fuera a la casa del alfarero. Primero quiero indicarles que Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, y en ese tiempo Israel, el pueblo escogido de Dios, se había apartado de Dios
y había caído en una idolatría tremenda, adorando otros dioses. Imagínense que tenían tanta idolatría que aún sacrificaban niños para entregarlo a esos dioses, ¿sí? Entonces Dios estaba tan enojado con el pueblo de Israel, tan dolido, ¿sí? por ese pecado del pueblo de Israel, que Dios escogió a Jeremías para que Jeremías profetizara al pueblo y le dijera que se apartara, porque si no Dios les iba a castigar, ¿sí? Iban a venir muchos castigos. Y de hecho, el pueblo de Israel no se arrepintió, sino que por el contrario permaneció allí en esa idolatría. Si Wilson me lee el versículo 12 de ahí mismo de Jeremías 18, ¿cómo dice? Y dijeron: es en vano, porque en poco de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es en vano, dijo el pueblo, no nos vamos a arrepentir, vamos en pos de nuestro duro corazón, ¿sí? Y por esta actitud Dios envió a Jeremías, y muchas veces, y tanto fue así que a Jeremías lo pusieron preso, porque siempre decía, siempre nos profetizas palabra mala, ¿sí? Pero era que Dios quería como estremecer al pueblo a ver si se arrepentían, y no se arrepintieron, y por eso fueron esclavizados por Babilonia. Ahí fue donde vino la esclavitud de Babilonia y se los llevó. Muchos murieron y otros se fueron esclavizados, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que Dios le habla a Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero, porque allí él le va a mostrar algo. Entonces le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En este contexto, ¿quién sería entonces un símbolo del alfarero? A ver, ¿quién es el alfarero por excelencia? Dios y Jesucristo, ¿sí? Dios, Jesucristo son el alfarero. Y dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Quién será esa vasija de barro? ¿Quién es el barro? Nosotros somos el barro, ¿sí? Nosotros somos el barro. ¿Se acuerdan de qué hizo Dios a Adán? Del polvo de la tierra, del barro. Miren lo que dice en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros ¿qué somos? Somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, nosotros somos el barro, para que quedemos bien claros. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero miren, sigamos viendo este pasaje. Dice que le dijo a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero. ¿Quién será la casa del alfarero? ¿Cuál es la casa del alfarero? El simbolismo, ¿no? ¿Cómo? La iglesia. ¿Cómo? La iglesia. La iglesia. En ese tiempo era Israel, el simbolismo, Israel. En este tiempo es la iglesia. Y en este tiempo eres tú y soy yo. Para que nos ubiquemos, Dios, el Padre y el Hijo son el alfarero. Nosotros somos el barro. Israel, la iglesia, y nosotros, los hijos de Dios, somos la casa del alfarero. ¿Ya? Y dice que le dijo a Jeremías que se levantara. ¿Y qué hizo Jeremías? Dijo: no, yo ahora no quiero.
estoy cuidando las vacas, ¿sí? Eso fue lo que dijo Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Descendió y obedeció y fue a la casa del alfarero. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Cuando Él nos dice algo, Dios quiere que también actuemos, ¿sí? Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces sacamos excusas para no hacer y nos perdemos de las enseñanzas. Mire que cuando Jeremías fue a la casa del alfarero, pues ¿qué iba a ver? Al alfarero trabajando allí. Y dice que descendió a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y vio que la vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero allí viendo toda esta escena es cuando Dios viene y le habla a Jeremías y le dice que así mismo es el pueblo de Israel. Se echó a perder, el pueblo de Israel se echó a perder en las manos del alfarero que es Dios, ¿sí? Por su desobediencia y por su rebeldía. Vamos a ver entonces, dice Jeremías obedece y va a casa del alfarero. Dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando obedecemos lo que Dios nos indica, vamos a tener revelaciones de parte de Dios. Vamos a oír su palabra. Y eso fue lo que le sucedió a Jeremías. Cuando él obedeció y cuando él fue a la casa del alfarero, allí escuchó la palabra de Dios. Dios quiere que cada día nosotros estemos en su presencia. Y es en su presencia donde Dios te va a hablar. A veces decimos, pero Dios a mí no me habla. ¿Sí será que Dios habla? Sí, Dios habla. Pero Él quiere que nosotros le busquemos cada día. A través de su palabra, Dios nos habla. A través de su palabra, Dios nos va a dar revelaciones. Dios te va a indicar el camino que debes andar. Dios te va a decir las decisiones que debes tomar. Pero tienes que buscar su presencia. Tienes que estar en comunión con Él cada día, porque Dios tiene palabra para nosotros cada día. Sus brazos están abiertos cada día para que nosotros le escuchemos. Nuestros oídos deben estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos. Miremos entonces los 4 pasos del alfarero. Dios trabaja el barro con sus manos. Allí veíamos ahora en el video cómo el alfarero estaba trabajando el barro, ¿sí? Cómo amasaba el barro. Pero muchas veces ese barro tiene basurita y es necesario sacar esa basura porque si no, lo que se está haciendo, la vasija que se está haciendo se va a rajar, se va a dañar, ¿sí? Y este alfarero cogió el barro y empezó a moldearlo, empezó a amasarlo, pero ¿qué pasó? Dice que se desbarató, ¿sí? Se desbarató la vasija que estaba haciendo. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Pero qué pasó? Él dijo, no, voy a dejar esto así, la voy a desechar. No, dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, Dios no se desanima cuando una persona dice que no quiere conocerlo, que no quiere recibirlo. ¿Quién sabe cuántas veces Dios nos estuvo amasando a nosotros para que le conociéramos, ¿cierto? Y a través de circunstancias Dios nos estaba llamando y nosotros nos hacíamos los indiferentes y nosotros nos apartábamos o le huíamos a la persona que nos estaba hablando de Cristo. El Señor nos estaba amasando y no queríamos que nos
volviera vasija de él. Pero mire que él no se desanima. El Señor no se desanima si tú le estás hablando a una persona, a tu hijo, a tu esposo, para que lo conozca, y esa persona no quiere todavía. Tranquila, tranquila, sigue orando, porque Dios no se desanima para tomar a esa persona. Y le pasa lo que le pasó al barro, ¿sí? Se echó a perder en la mano del Señor, pero volvió a ser, y Dios va a intentar nuevamente a que esa persona le conozca, a que esa persona sea una vasija para Él, sea una vasija de Él. Así que no nos desanimemos cuando alguien todavía no quiere recibir a Cristo. Sencillamente Dios está trabajando allí en su vida. Se sale de sus manos y se echa a perder. Pero fíjense que todavía está en las manos del alfarero. El barro está en las manos del alfarero. Se echó a perder, pero ¿se echó a perder dónde? En las manos del alfarero. Y así muchas veces también nuestras vidas, también ya siendo vasijas de Él, muchas veces nuestras vidas se echan a perder en las manos del alfarero, se rajan en las manos del alfarero, ¿sí? Así que es importante que nosotros entendamos que Dios está haciendo una obra en nosotros y que Él no va a descansar hasta ver que esa vasija está bien conformada. Dice, nos levantó del barro y nos llevó a lugares celestiales. O sea, ya hizo esa vasija, ya tú eres una vasija de Dios. Antes era un barro sin forma, cuando no teníamos a Cristo. Pero una vez que lo recibimos, somos esa vasijita, ¿sí?, moldeada por el Señor. Pero si ustedes vieron ahorita en el video, esa vasija todavía está muy delicada. Esa vasija está fresquita todavía y cualquier cosita la puede otra vez deformar, desbaratar. Estamos en las manos del Señor, pero Dios todavía está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Él trabaja sobre la rueda. El Señor sigue todavía moldeando nuestras vidas. Dice en el versículo 3b: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Asimismo es el Señor sigue trabajando en tu vida. Dios, el Padre, el Señor Jesucristo todavía están trabajando en nosotros. Dice en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre y Cristo trabajan continuamente. A veces pensamos, Dios como que se olvidó de mí. Dios como que no escucha mi oración, ¿cierto? Pero no, Él está trabajando en tu vida. Acuérdate de eso. El Padre y Cristo todavía trabajan. Ellos están trabajando en nuestra vida. A veces decimos, no, ¿será que está por allá en la China ayudando a los chinos? Está muy lejos de mí. No, Él está tan cerquita de ti y de mí, porque Él está trabajando en nosotros, en esta vasijita de barro. Así que cuando tienes una necesidad, clama a Dios, porque Dios está allí contigo. Acuérdate que tenemos un intercesor en los cielos, y es el Señor Jesucristo, y Él intercede día y noche por cada uno de nosotros, ¿sí? Él trabaja constantemente. Él está a la diestra del Padre trabajando constantemente, y está trabajando en cada detalle de tu vida. Aún en aquellas cosas que de pronto para ti son inadvertidas, allí está trabajando el Señor. Él trabaja sobre la rueda. La rueda entonces es un símbolo de aquel lugar
persona o circunstancia donde Dios trata con nosotros, ¿sí? A veces decimos, uy, pero es que este jefe que me tocó, ¿sí? O este marido que tengo, o esta mujer que tengo, pero resulta que Dios está tratando tu vida a través de esa persona, o a través de circunstancias, una quiebra económica, una ruptura emocional, matrimonial, en fin. Esas son ruedas donde Dios está trabajando en nuestra vida. Así que lo que tenemos que hacer es preguntarle, bueno, Señor, ¿qué estás formando tú en mi vida a través de esta circunstancia? ¿Qué estás formando tú a través de esta persona? ¿O qué estás moldeando en mi vida a través de esta quiebra económica o de esta situación emocional? ¿Sí? ¿Qué estás formando? O sea, no dejemos que la vida sea solamente una rueda que cada año sea el mismo y no estamos aprendiendo de las circunstancias. Tenemos que en oración decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué está moldeando en mi vida? Acuérdense que en el barro hay muchas impurezas. En nuestra vida hay muchas impurezas, vicios, pecados, temores, orgullos, que todo eso el Señor, el alfarero, lo quiere quitar y va a usar precisamente circunstancias para ir quitando esas basuras que hay en nuestro interior, en nuestro barro. Amén. El tercer paso del alfarero. ¿Qué pasó? La vasija se echó a perder en su mano. Dice en el versículo 4b, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Lo que les decía, en nuestra vida hay impurezas que es necesario que el alfarero saque para moldearlo. Mire, allí la imagen, ¿no? La vasija se rompió. La vasija se rajó. Y muchas veces nosotros nos rajamos, ¿cierto? Aunque a veces nos creemos Jalisco, ¿sí? Y pensamos que no nos vamos a rajar. Pero como dice el dicho, Jalisco, no te rajes, pero nos rajamos, ¿sí? ¿Y por qué nos rajamos? Pues sencillamente por lo que les decía, por el pecado que hay en nosotros, ¿sí? El pecado que hay en nuestra vida, la desobediencia a Dios. Y Dios va a tratar esa área en tu vida y te vas a dar cuenta que de pronto te estás rajando. Te estás rajando en ese vicio que Dios dice que no quiere que tú lo tengas, pero insistimos en desobedecer y seguimos haciendo eso. Insistimos en fornicar y nos estamos rajando, ¿sí? Y viene disciplina, así como vino para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no quiso obedecer y vino una disciplina pero tremenda. Fueron esclavizados e Israel fue devastada completamente. El templo fue arrasado por completo, ¿sí? Hasta las piedras las quitaron. Y muchas veces nosotros nos rajamos precisamente por eso, porque insistimos en el pecado. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que ese pecado está trayendo maldición a nuestra vida y que es importante que lo confesemos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Para limpiarnos. El cuarto aspecto, dice, y volvió e hizo otra vasija. Qué hermoso, ¿sí? Este alfarero, como digo, no se cansa con nosotros. Él volvió, insistió e hizo otra vasija. Dice en el versículo 4c, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija
según le pareció mejor hacerla, según le pareció mejor hacerla. Somos vasijas nuevas, ¿sí? Vasijas creadas por Dios. Dios nos creó, pero qué hermoso saber que digamos, el nacimiento físico es el nacimiento, digamos, del barro, ¿sí? Pero ahora somos creación de vasija. Ahora eres una vasija hecha por Dios, una vasija nueva que Dios ha formado, que Dios está moldeando. Dios te está moldeando. Y lo más hermoso es que cada día Dios está poniendo algún detalle en tu vasija, ¿sí? Cada día Dios está hermoseando esa vasija. Somos vasijas nuevas, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Yo diría, nueva vasija es. Dígalo, soy nueva criatura, soy nueva vasija. Amén. Entonces es hermoso ver esta ilustración, como les decía al principio, ¿sí? Dios nos enseña a través de ilustraciones que Él es nuestro alfarero. Dios es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro y estamos en su mano, que es lo más hermoso. Que aunque a veces nos rajamos, ¿sí? A lo largo de nuestra vida hemos visto muchas personas que se han rajado, pero rajado bastante. Pero al cabo del tiempo, Dios restaura sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos rajado? Pero Dios está allí, trabajando cada día. Hace mucho tiempo, unos tiempos atrás, cuando los hijos estaban pequeños, en el tiempo de vacaciones, buscábamos ponerlos a aprender algo, a hacer algo, ¿sí? Y con Angélica hicimos un curso de cerámica. En ese curso de cerámica, pues, nos fascinaba ir a pintar, a hacer los moldecitos de la cerámica. Ya no se usa la rueda que vimos en el video. En este tiempo se usan son los moldes, ¿sí? Entonces yo quise traerles uno de esos moldes, uno de esos cositos de cerámica que hicimos hace mucho tiempo. Estos son los moldes. Para hacer este molde se usan, digámoslo así, dos tapas, ¿sí? Dos tapas. Y en esa tapa, en esas dos tapas hay un huequito y ahí se le va echando la masilla, ¿sí? Y se junta, se une, o sea, están unidas y se deja secar. Pero esa masita es tan delicada que si uno medio la toca, ella se puede desbaratar, ¿sí? Lo mismo, cada cosita tiene su molde, ¿sí? Una vez que esos moldes se secan, esos moldes se meten en un horno. Y luego, cuando ya salen del horno, ya están más duritos, ¿sí? Y uno empieza a trabajar lo que se llama el bizcocho. El bizcochito, entonces uno empieza con una esponjillita, como vieron en el video, con la esponjita, con agua, empieza a limar lo que queda de las dos uniones del molde. Y a raspar con unos instrumentos que uno tiene, empieza a raspar digamos, los salientes. Asimismo, Cristo es el molde donde te hizo a ti. Ahora somos unas nuevas vasijas y Cristo es el molde.
Y Dios está quitando todas esas aristas, todas esas protuberancias que hay en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que reluzca Cristo en tu vida. Pero apenas está el moldecito, ¿sí? Y es necesario que pases por el fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra son el fuego consumidor. Dice en Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Para que este adorno, digámoslo así, para que este elemento tenga fortaleza, tiene que pasar por el fuego. Si yo lo dejo como el bizcochito solamente, sencillamente cualquier cosa lo puede dañar. Asimismo, Dios te ha hecho una nueva vasija, pero vas a pasar por el fuego. Dios te va a meter en el fuego de dificultades, de problemas, de circunstancias, para que ese fuego te fortalezca. Y tienes que ir a la palabra de Dios para que tu vida sea fortalecida, moldeada. Si no, vas a ser una vasija muy blandengue y cualquier cosa te raja, y cualquier cosa te desbarata y te deprimes y te lleva al piso, ¿sí? Y te quiebras en pedazos. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no has pasado por el fuego del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros cada día busquemos la palabra de Dios, que cada día tengamos esa intimidad con el Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean fortalecidas. Y les traje otro adorno. Miren este adorno. ¿Cuál de estos dos que les traje tiene más, digamos, más presencia, más brillo, más bonito? ¿Sí? ¿Este, el de la vaquita, o este? El segundo, ¿cierto? El de la vaquita pasó una sola vez por el fuego. Este pasó como 5 veces por el fuego. Cada color es una metida al horno. Tiene varios colores. Cada color es una metida al horno. No tiene dorado ni plateados. Cada dorado y cada plateado son otras metidas al horno, ¿sí? Entonces, fíjense la belleza. En la medida en que metemos al horno el elemento, es más bonito, ¿cierto? Es más fino, es más pulido. Así mismo somos nosotros. Dios quiere embellecerte, pero ¿sabes una cosa? Eso implica entrar al horno, al fuego. Así que no nos asuste entrar al fuego de Dios, porque el fuego de Dios es para purificarnos, es para embellecernos, es para que tú seas de bendición. Amén. Así que Dios está bendiciendo tu vida, y en la medida en que pases por dificultades, por tribulaciones, piensa que de allí vas a salir hermoseada, más firme, ¿sí? Dios está bendiciendo tu vida. Los vasos en la casa del alfarero. Decíamos que la casa del alfarero era ¿quién? Israel, la iglesia, nosotros, ¿sí? Fíjense que allí hay diferentes vasijas. Dice en Romano 20:23, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Allí vemos que nosotros no tenemos por qué estar juzgando a Dios. En estos días, en una reunión de los martes, una persona nueva que vino empezó a juzgar. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios va a condenar a aquellos que no le conocen? Bueno, una cantidad de cuestionamientos hacia Dios, ¿sí? Y de pronto, en nuestra ignorancia, lo hacemos, ¿cierto? Cuestionar a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios se llevó a este niño? ¿Y por qué Dios? En fin, ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Sí? Como dice aquí en este pasaje. ¿Quién eres tú, oh barro, para que alterques con el alfarero? Dios, en su casa, en la casa de Dios, en la iglesia, en este tiempo, en la iglesia, hay muchos vasos. Hay unos vasos de honra, hay unos vasos de deshonra, hay unos vasos de ira. Vamos a ver cuáles son esos vasos. Los vasos de honra. Antiguamente, cuando, digamos, en las casas, como no había pavimento, la gente se llenaba los pies de barro, de polvo. Cuando llegaban a las casas, habían unos vasos y unas fuentes, ¿sí? Unas vasijas, para que la gente, uno, se lavara los pies y dos, tomara agua, se refrescara. Eran vasijas bonitas que ponían en las casas, digamos, lujosas, ponían vasijas lujosas, ¿sí? Pues en las casas más sencillas ponían vasijas, pero más sencillas esas vasijas. Los vasos de honra eran eso, o sea, los que servían a la gente para que se refrescaran, ¿sí? Para que se lavaran. Hoy en día los vasos de honra en la casa del Señor son aquellos líderes que tienen en sus casas, casas de oración, sus casas abiertas, para que otros vengan a escuchar la palabra de Dios, para que se refresquen, para que sus vidas sean refrescadas, avivadas por la palabra de Dios. Son esos líderes, son esos siervos, como dice allí, que llevan a otros palabra de bendición. Aquí hay muchos vasos de honra, ¿sí? Lo estoy viendo, muchos vasos de honra. Dios quiere que cada día nosotros seamos esos vasos de honra, que le honremos a Él, que en nuestras vidas salga palabra de bendición para otros, salga palabra de oración, salga palabra de ministración a otros. A lo largo de mi vida, del ministerio, también hemos visto muchos vasos de honra. Muchos ya están en la presencia del Señor, ¿sí? Otros siguen honrando a Dios a través de sus vidas. Que tu vida sea un vaso de honra, ¿sí? Que tu vida, ya tú eres una vasija del Señor, que sea un vaso de honra. Vasos de misericordia, vasijas grandes llenas de agua en la entrada de la ciudad. Lo mismo, ¿no? En las ciudades en ese tiempo también ponían vasijas, fuentes para el extranjero, para los caminantes, para que bebieran agua, calmaran la sed. Esos son los vasos de misericordia para servir a los demás. También nosotros podemos ser esos vasos de misericordia cuando le llevemos, ministramos a aquellas personas desvalidas, enfermas. Cuando vamos y oramos por una persona, estamos llevando misericordia, ¿sí? Una persona necesitada,
y le suplimos en su necesidad, estamos siendo vasos de misericordia. También personas que están en eminencia y que pueden ayudar a esas personas. Hay personas en eminencia que no se les sube su cargo a la cabeza, ¿sí? Y se creen ya los papaupa, no, sino que saben que están allí para servir, saben que están allí para ayudar, ¿sí? Y que lo hacen con ética y que no se aprovechan de aquel necesitado, de aquel desvalido, sino que por el contrario lo ayudan, ¿sí? Esos son vasos de misericordia, los que sirven. Así que si usted quiere ser ese vaso de misericordia, sirva al necesitado, sirva a aquel que está en una necesidad. Vasos de deshonra eran esos recipientes donde echaban la basura y los desperdicios, ¿sí? Muchas veces nosotros aceptamos ser vasos de deshonra. Cuando viene aquel chismoso a hablarnos mal del hermano, ¿sí? Del familiar, o aquella mujer a hablar mal del marido, o aquel que habla mal de los hijos, y nosotros aceptamos esa basura, estamos siendo vasos de deshonra, ¿sí? Así que cuando alguien venga a echarle ese desperdicio, ¿sí? Esa basura, sencillamente dígale, no, ves, habla con la persona, ponte de acuerdo con la persona, pero yo no tengo por qué escucharte eso, ¿sí? Hay gente que es feliz hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia, hablando mal del jefe, en fin. No aceptemos ser vasos de deshonra, ¿sí? Somos vasos de honra para la gloria de Dios. Los vasos de ira, aquellos que persisten en su desobediencia, rebeldía, pecado, y como Israel experimentan la disciplina de Dios, ¿sí? También desgraciadamente he conocido hijos de Dios que persistieron en su pecado y terminaron mal. Algunos se suicidaron, otros el Señor les cortó, como dicen, los servicios de vida aquí y se los llevó porque estaban siendo de deshonra, siendo vasos de ira. La ira de Dios vino sobre esas personas. Así que estos son los vasos que encontramos en la casa de Dios, en la casa del alfarero. La pregunta es, ¿cuál quieres ser tú? ¿Quieres ser un vaso de honra? Que no seas un vaso de deshonra. Que tu vida sea de testimonio para aquellos que aún no te conocen, aquellos que todavía son barrito, ¿sí? Y que queremos que sean vasijas para el Señor. Pero es importante que nosotros seamos de testimonio, que nosotros seamos vasos de honra, vasos de bendición. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Conclusión. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Dios empezó la obra en ti y la está perfeccionando, ¿sí? Y la está perfeccionando. Y nos va a meter en el fuego y vamos a pasar por el horno. Pero es porque Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Como les decía del molde, el molde es Cristo. El molde es Cristo, nada más y nada menos que Cristo. Y Dios está moldeándote cada día para que esa imagen surja, para que esa imagen brille en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta enseñanza de esta tarde, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Enséñanos cada día, Señor, a ser esos vasos de honra. Que tu palabra
nos moldee, que el Espíritu Santo cada día esté formando en nosotros la imagen de Cristo. Hoy queremos darte gracias, amado Señor Jesús, por tu presencia en nuestra vida, Señor, porque un día nos sacaste del barro y nos moldeaste y nos hiciste vasijas tuyas, Señor, y nos estás llenando con tu presencia cada día, Dios. Señor, muchas veces nos resistimos a la obra que tú estás haciendo y de pronto nuestro corazón se endurece, Señor. Por eso necesitamos del agua viva, del agua tuya, de tu palabra cada día, Señor, para refrescar nuestra alma, para que ese barro no se endurezca, Señor, sino que sea moldeado por ti, amado Dios, por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa, a tu iglesia. Hoy te damos gracias, amado Señor Jesucristo, porque tú, Señor, empezaste la obra en cada uno de nosotros y la estás perfeccionando, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el fuego que está purificando nuestra vida. Hoy, Señor, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén.